esa densidad. Y luego los orbitales F, que son más complejos porque estamos hablando de 7. Entonces, espacialmente, cuando hablamos de átomos polielectrónicos, estamos hablando de que en el nivel 1 hay un orbital S, luego en el 2 hay otro S, que también tiene la forma esférica, pero va a ser más grande, y están los P, y si tiene el nivel 3 también hay otro orbital S y otros P. Entonces, dibujar eso espacialmente es complejo. Así que esta sobresimplificación que estamos viendo aquí, de dibujar una flechita, en realidad se está ilustrando el spin, ¿no?, del electrón. Y aquí el orden de llenado, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, que dan cuenta de la diferencia energética que hay entre niveles y entre los subniveles. Para el segundo periodo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, neón, nosotros podemos, y eso fue una de las cosas que les pedí que empezaran a mirar, por ejemplo, para el litio tiene número atómico 3, así que su configuración será, como vemos aquí, el 1s está completo o lleno, y el 2s está incompleto o semilleno. Cuando nos movemos al berilio, el 1s y el 2s, ambos están completos o llenos. Los que tienen tabla periódica cerca, fíjense en la energía en la primera energía de ionización del litio y del berilio. ¿Qué valores encuentran allí en su tabla? 124 en litios y 215 en berilio, kilocalorías mol. Ok. Entonces, si tenemos que darle una explicación por qué la primera energía de ionización del berilio es mayor a la del litio, según la configuración electrónica, ¿qué diríamos? Profesor, cuando yo investigué sobre eso, decía que era por la cantidad de electrones que tenían según su nivel. Entonces, mientras más alejado tiene, entonces más energía van a necesitar. Pero aquí en el periodo el nivel es el mismo, ¿no? El nivel es 2. Pero por la cantidad de electrones. Sí, pero la cantidad aquí nada más es 1. Yo lo que encontré sobre la energía de ionización, así bien resumido, es que esta es mayor entre los grupos 2A y 5A. Ok, pero fijémonos, la energía de ionización, así, en breve, ¿qué es lo que representa? Es la energía que se necesita para... Ajá, energía que se necesita. ¿Para qué? Para separar el electrón el más... ¿Para separar cuántos el último, electrones? pues. 1, ¿verdad? 1. En el caso del litio, ¿cuál es el electrón que se separaría? El que está en el nivel 2 y en el subnivel S, ¿cierto? Ahí, En el berilio, el electrón que se separaría también está en el nivel 2 y en el orbital S. ¿Cuál es la diferencia entre el orbital del litio y del berilio, donde se encuentra el electrón que se quiere separar?
¿Cuál es la diferencia en la configuración electrónica? La diferencia es que el campo está completo. Ok, y al estar completo, ¿qué significa eso? La palabra clave aquí, ¿cuál sería? Al estar completo, ¿qué propiedad le confiere? Le confiere una diferencia electrónica. Digo, energética. ¿No? ¿Qué otra idea? Si la carga es positiva o negativa. Razonémoslo así. Para el caso de los gases nobles, aquí en este mismo periodo, aquí la configuración también está completo, lleno, ¿no? El segundo nivel. Por lo tanto, decimos que los gases nobles son como... Muy estables. Ok, entonces, ¿cuál es la propiedad? La estabilidad. La estabilidad, correcto. La estabilidad química es una propiedad, no se olviden de eso, así como la reactividad. Y les he dicho que yo les voy a tener que pedir sus apuntes a ver qué notas toman. ¿Ah? En química decimos que algo es reactivo porque es inestable. O sea, busca reaccionar muy rápido. Y desde el punto de vista cinético, reacciona muy rápido. Y lo contrario, si es estable, es una especie estable, como sería el caso del nitrógeno en el aire, pues no va a reaccionar. Entonces, como aprendiz de química, debes tener eso claro, que en química cuando te dice que es inestable es porque es reactivo, así que eso es como peligro, advertencia, warning. Entonces, en este caso, esta configuración electrónica, ¿cómo la catalogaríamos con respecto a la del litio? La del berilio sería que Más estable que el más estable que la del litio. Por lo tanto, la energía de ionización requerida para el berilio es mayor, como lo dicen los números. O sea, estamos hablando, de acuerdo al dato que dio la compañera, 215 versus 124. No es el doble, pero bueno, una y tantas veces mayor. Eso en kilocalorías. ¿Alguno maneja una tabla que tenga otras unidades? La mía, electrovolt. Electron volts. ¿Cuánto sería electron volt? El litio, estamos hablando de litio y berilio. Es correcto. En litio 5.41 y en berilio 9.38. Ok. Muy bien. ¿Se entendió la discusión? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, para analizar la variación de los otros miembros de este mismo periodo, sin mirar su tabla periódica, sino mirando la configuración electrónica, usted podría mirar ese factor, estabilidad. ¿Cuál configuración electrónica es más estable? Mientras es más estable, va a ser menos reactiva, por lo tanto, la inversión energética va a ser mayor. Si seguimos mirando los números, ¿qué podemos predecir para el boro? ¿Va a ser menor o mayor que la del berilio? Mayor. Va a ser mayor. La del boro, el electrón que queremos arrancar en el boro está acá, en 2p, este. Va a ser menor, necesita menos energía. Claro, porque aquí estamos pasando de algo estable y ahora pasamos a algo que es menos estable que el anterior. Aquí estaban apareados, completos, llenos.
Aquí estamos hablando de un solo electrón desapareado. Entonces, es menos estable que el anterior. Por lo tanto, esperaríamos que aquí la energía fuese un tanto menor. ¿Los números dicen eso, sí o no? Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Y cuando pasamos al siguiente, el carbono, ahora tenemos, fíjense aquí hay 3 orbitales p y solo uno tiene un electrón. Aquí tengo 3 orbitales p, pero a diferencia del anterior, ahora se añade un electrón. ¿Cuál de estos dos va a ser más estable? ¿Donde hay un solo electrón o donde hay dos? Por lógica, donde hay dos. Donde hay dos. No sé si por lógica, pero porque digo que no tanto por lógica, sino por números también, ¿no? Y si nos movemos al siguiente, al nitrógeno, hay 3 orbitales p semillenos. Entre estas 3 configuraciones, ¿cuál sería la estable? La más estable. ¿Donde hay 1, donde hay 2 o donde hay 3? Donde hay tres. Donde hay 3. Donde hay 3. Entonces esperaríamos que la energía de ionización para el nitrógeno fuese mayor que las anteriores. Y luego cuando nos movemos al oxígeno, aparece un electrón. Entonces tendríamos un orbital lleno y 2 semillenos. Entonces, esperaríamos que la energía allí disminuya porque pasamos de algo estable a algo un poco menos estable. Y en la siguiente, en el flúor, pasamos ahora a 2 llenos y 1 semilleno. Esto es más estable que el anterior. Hasta llegar al gas noble donde todos están completos. Entonces, cuando el análisis que le estoy pidiendo que haga con respecto a las propiedades periódicas y la configuración electrónica es de este tipo. Claro, aquí tendríamos que añadir el factor de la carga nuclear efectiva, porque ahora mismo no lo hemos considerado. Aquí estamos hablando de la energía de ionización para separar el electrón más externo. Así que podríamos pensar también en cuál es la atracción de ese electrón con respecto a su núcleo. Y ese análisis debiera ser consistente con lo que estamos mirando aquí en esta tendencia de la energía de ionización con los valores que aparecen en su tabla periódica. Con respecto a la denominación, tal vez los más conocidos, los alcalinotérreos, halógenos y gases nobles. En realidad, en las otras familias, generalmente nos referimos más al grupo del nitrógeno y del oxígeno, nitrogenoides, anfígenos, la familia del carbono, carbonoides, y los térreos. Transición sí se usa y en vez de transición interna más utilizamos lantánidos y actínidos. Y esta sería la configuración electrónica para los bloques SP y para los bloques D. Ok, bueno, usted tiene la tabla periódica, así que no tendría mucho sentido hacer esto si usted está mirando la tabla periódica, pero búsquelo ahí a ver cuál elemento es el que estaría con esa configuración más externa, 5D4, 6S2. ¿En qué periodo estaría? En el 6. En el 6. Entonces busquen el periodo 6, ¿cuál sería el elemento que tiene esa configuración? Wolframio. ¿Cuál sería el número atómico? 74. 74.
¿Y ese wolframio tiene algún otro nombre? Tungsteno. Sí. Sí. Ustedes saben que dependiendo de quién era el que descubría algunos elementos, tienen esa historia, ¿no? Que en algunas tablas periódicas aparece con un nombre y en otras con otro. Bueno. Entonces, mirando una tabla periódica incompleta, usted podría predecir. Aquí estamos en el nivel S. Sabe que aquí hay 10 en el bloque D. Y sería contar aquí nivel 6, o sea, periodo 6. Bloque D, 5D, 1, 2, 3, 4. Así que sería el elemento que está aquí. Claro, eso se lo voy a preguntar con una tabla periódica en blanco, no con la tabla periódica que... Ok, esto es lo que vimos, por si acaso hay alguna duda. Puede leerlo. Alguien que esté conectado y no tenga problemas ni de luz, ni de carga, ni de nada. Que lo lea, por favor. Okay. La carga nuclear efectiva, Z con un asterisco, es la carga real que mantiene unido al electrón negativo al núcleo, al electrón al núcleo. Depende de carga nuclear. Ajá. Lo perdimos, no escucho. Perdón. ¿En dónde quedé? No sé hasta dónde me escucharon. Depende de la carga nuclear. Ok, depende de la carga nuclear, el efecto pantalla, apantallamiento de electrones inferiores o repulsión electrónica. Ambos efectos son contrapuestos a mayor Z, a mayor apantallamiento, mayor Z. Mayor también, ahí no dice. Menor. Menor, perdón. A ver, y dilo Z asterisco, ¿no? Porque si no, no lo diferenciamos. Entonces, este efecto de apantallamiento, ¿cómo lo determinamos? Ese valor de A, para llamarlo apantallamiento, pues. ¿Cómo determinamos este valor de A? Se restan valores de la última capa menos 0.8. Con la regla de Slater. Ahora sí, con las reglas. No es que es menos 0.8 necesariamente. Tenemos que fijarnos en cuáles son los electrones interiores, ¿no? Los que están antes, lo que hacen pantalla, como usted quiera llamarlos, pero llámelos de alguna forma, ¿no? O sea, tengamos en cuenta, no sé los apuntes que usted está haciendo, pero para internalizar un poco la idea de ese apantallamiento, conforme se añaden electrones, ya sea dentro de un grupo o en un periodo, vas añadiendo electrones, vas añadiendo cargas negativas. Entonces, sería razonable pensar que mientras estás aumentando el número de carga negativa, donde ya hay electrones, también estás aumentando la repulsión. O sea que estamos viendo dos factores. Uno es la atracción del núcleo con el electrón, pero otro es que cada electrón que se añade también interactúa con una carga negativa o varias cargas negativas que ya están presentes. Entonces hay efectos de repulsión. Aquí el tema de estabilidad se interpretaría en el sentido de que las fuerzas de atracción son superiores a las fuerzas de repulsión o predominan las fuerzas de atracción. Porque si no, el átomo pues sería demasiado inestable. Por lo tanto,
hay que considerar ese efecto. ¿Cómo explicaría esta relación? Mayor Z, o sea, mayor número atómico, mayor carga efectiva. Porque eso sería cierto. Lo podemos utilizar mediante la regla de Slater, donde se utilizan distintos factores para cada, o sea, distinta representación numérica para cada cosa, y de esa manera podríamos sacarlo. Y ahí se puede notar que mayoritariamente a mayor número atómico, pues es mayor el número. O sea, está hablando Isaac, ¿verdad? Sí, Isaac, Z efectivo, si lo ponemos como una fórmula, ¿a qué es igual? Z efectivo. O Z asterisco, ¿a qué es igual? tendría que revisar en mis apuntes porque no lo tendría de una manera 100% clara para poder decir solamente. Bueno, pero es que son dos cosas nada más. A ver, ¿quién El Z ayuda? efectivo sería el número atómico menos Ajá, el número ese de apantallamiento. exacto. Menos A. Vamos a ponerle aquí A de apantallamiento Correcto. para informar. Z menos A, muy bien. Correcto. Entonces, dice, si Z es mayor, Z, el número atómico, mayor es el Z efectivo o el Z asterisco. Porque eso es cierto. Profe, ¿Sí? yo no sé, tuve una idea así repentina. Imagino que si Z es mayor, el número atómico, entonces ese elemento tendría más electrones. Por ende, al hacer como aplicar las leyes de Slater a esa cantidad de electrones, considero que el número de apantallamiento sería más grande. Y por ende, no sé, me perdí en mi propia idea. Sí, porque ibas a llegar a una conclusión al revés, ¿no? Sí, correcto. No, no, pero está bien. No pasa nada con eso. Si aquí vamos a... Recuerden la idea, lo escribieron. Estamos discutiendo a mayor Z efectivo. Y a mayor apantallamiento, menor Z. Anoten esas dos cosas porque voy a pasar a mostrar la gráfica que vimos anteriormente. Los que están tomando notas, pues, o capturas o whatever. Ok, lo que acaba de comentar, ¿quién estaba hablando? Aguilar, profe. Ok, pero tu nombre, porque los apellidos no los ubico. Nayeli. Ok, Nayeli. Lo que acabas de decir es esta segunda idea, creo, ¿no? Si hay mayor apantallamiento, eso significa que el valor de A va a ser muy grande, ¿no? Correcto. Y cuando hagas la resta de Z menos A, te va a dar un número pequeño. Entonces va a ser menor Z. ¿Cierto? Sí, profe. Matemáticamente lo ves, ¿no? Mientras esta A sea más grande, la resta va a ser más pequeña. Y la otra relación es, mientras mayor sea Z, mayor será Z asterisco. Eso es lo que estamos discutiendo. Dentro de un grupo, como vimos la gráfica hace un rato, cuando nos movíamos
por ejemplo, del hidrógeno al litio, al sodio. Vamos a volver a poner esa. Si no me equivoco, en el hidrógeno era pequeño, luego subió un poco al litio y luego bajó un poco al sodio. El hidrógeno estaba igual. Exacto. En el hidrógeno, ok, miremos un grupo allí, pues. El grupo 1, aquí más temprano decíamos, aquí está hidrógeno, está litio y está sodio. ¿Qué vemos con el valor de Z efectivo mientras mayor es Z, el número atómico? Hidrógeno, litio, sodio. ¿Cuál es la tendencia? Aumenta, profe. O sea, mientras mayor es Z, Z, el morado, Z efectivo también es mayor. Veamos en el siguiente grupo, ¿no? El 2, cuya cabeza es berilio. Berilio, magnesio, cuando nos movemos de berilio a magnesio, ¿qué pasa con Z efectivo? También aumenta. De igual manera aumenta, profe. Ok, entonces esa es una tendencia. Fíjense, yo creo que antes de seguir con la discusión, los que pueden abrir su cámara, se los agradezco, para entrar en razonamientos, en circunstancias de lo que ustedes analizan en el colegio o lo que no se analiza. El poder de una representación gráfica para los científicos está justamente en que hay mucha información condensada en una imagen. Entonces, desarrollar esa o potenciar, si es que no lo había hecho antes, esa habilidad. El tema aquí, y se los digo abiertamente y con toda honestidad, o sea, si un estudiante egresa de la educación media y tiene dificultades importantes para analizar cualquier tipo de gráfica, ahí falló el sistema educativo. Y no vamos a decir que porque en física dan gráfica y eso es de física y en química, o sea, no vamos a ponernos a pelear por quién la dio, quién no la dio. Pero es fundamental poder analizar cuál es la relación que hay entre variables, porque el trabajo que uno hace en investigación es de esa forma. Yo que estoy en el área ambiental, si yo hago una cuantificación, a mí no me interesa tan solo decir, mira, los niveles de tal contaminante es tanto y tanto, el número. Yo tengo que poder establecer correlaciones entre variables para saber cuál es la que está teniendo mayor incidencia en un fenómeno determinado. Entonces, cuando uno mira una gráfica, la gráfica te transmite información, aun cuando tú no seas experto en el tema, si tú puedes leer la gráfica y decir, ah, mira, los porcentajes aquí hasta tal hora del día aumenta y luego esto disminuye, quiere decir que hay algún factor que está haciendo esto, etc. Entonces, donde quiero que se ejerciten con la tabla periódica es justamente en ese sentido.
Probablemente en la escuela secundaria, como siempre, no había tiempo para ponerse a discutir, pero yo creo que está bien. Tal vez no con todas las propiedades periódicas, pero se puede hacer con una. Lo mismo con el estado gaseoso. Hay muchas leyes. Tal vez no te vas a acordar cuál es la de Boyle, cuál es la de Gay-Lussac, cuál es la de Charles, cuál es la de Dalton, cuál es la del otro, pero si entiendes cuál es el comportamiento de las variables y cuál es la dependencia de una variable con respecto a la otra, eso ayuda mucho al momento de hacer análisis. Y hoy lo que estoy viendo es eso. Cuando se hace una pregunta de cuál es mayor, cuál es menor, o por qué es mayor o por qué es menor, normalmente el estudiante, esto y por tal cosa, pero no desarrolla la idea, ni te lo explica con más de una variable. Eso se debe al tamaño. Punto, se acabó la respuesta. O sea, no puede ser. Por ejemplo, si yo le pido ahora a usted que verbalice un átomo neutro o el ion de ese átomo, ¿cuál tendría el mayor tamaño y por qué? Por ejemplo, entre el litio y el ion litio 1 más. ¿Cuál tendría el mayor tamaño? ¿El átomo neutro o el ion? El catión. ¿Qué diferencia hay entre el átomo neutro y el catión? El átomo neutro no tiene carga y el catión sí tiene. Ok, y que tengan que ver con el tamaño. ¿Qué diferencia hay? La distancia que tengan los electrones del núcleo. O sea, ¿cómo era que se llamó? Afinidad. A la vida. Bueno, pero No me acuerdo el término, profe. Nayeli, el tema ahí es la distancia. O sea, estamos hablando de tamaño, pensamos en distancia. Cuando hablamos de tamaño, fíjense que el término también puede ser antiguo, antiguo no, ambiguo, porque tú dices tamaño que es el volumen o el tamaño puede ser el radio. Entonces, en términos de interacciones del núcleo con el átomo neutro de litio y con el ion litio, ¿dónde va a haber mayor fuerza de atracción? Mayor fuerza de atracción, ¿entre qué? Entre el átomo neutro de litio y el ion de litio. En el ion de litio. En el ion de litio. ¿Y cómo deduces eso? Ya que un átomo neutro no tiene una carga como tal, pero en cambio un catión o un anión tienen cargas tanto referentes como positivas o negativas. Entonces, por ende, las fuerzas que puedan tener al momento de atraerse pueden aumentar, pueden ser mayores que la del átomo neutro. Ok, Isaac ha comentado algunas cosas, bueno, que son ciertas. Para ir concretando, porque recuerden que usted va a tener que escribir estas respuestas, ¿no? O sea, en un átomo neutro de litio, ¿cuál es la relación que hay de protones a electrones? ¿De cuántos a cuántos? Tres y tres. 3 y 3. ¿Y en el ion litio? En el ion litio, ¿De 3 a 2? de 3 a 2. Entonces, recuerda que es interacción electrostática que está mediada por la ley de Coulomb. ¿Dónde va a ser mayor la atracción? ¿De 3 a 3 o de 3 a 2? De 3 a 2. De 3 a 2. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con esa nube electrónica? ¿Se va a contraer o se va a expandir? La del ion litio.
Se contrae. La nube se contrae. Por tanto, la distancia, en este caso el radio iónico, sería menor. Entonces, son varios efectos que nos llevan a razonar. Lo que quiero decir es que no hay una frasecita así para decir, ah, por la carga. Yo a eso le he llamado, con el paso de los años, el juego de la respuesta correcta. Tratan generalmente de buscar una palabra o dos y ya esa es la respuesta. Entonces, tratar de elaborar la idea completa es un poco más complejo. Por eso me estoy deteniendo de esta forma. En los ejercicios que vas a encontrar en el libro de tabla periódica por ahí, generalmente dice, ordene de mayor a menor radio atómico, ordene de menor a mayor electronegatividad, ordene de no sé qué a esto y al otro, y ordene, y ordene, y ordene. O te doy una lista y te digo si efectivamente está en el orden o está mala, y a que te hagas el orden en que debe ir de acuerdo a la propiedad. Y junto a ello va a ir siempre, o se va a solicitar que explique por qué esa tendencia. O una gráfica, por qué el comportamiento. Muy bien, seguimos. En la clase anterior también les comentaba sobre la reactividad y les preguntaba cuáles eran los elementos de la tabla periódica que usted conocía, si había hecho alguna vez reacción. La reacción tal vez más conocida y por la disposición del metal es la del sodio, con el agua, que uno la utiliza generalmente como demostración para ver esa propiedad química de la reactividad, que solo con el vapor de agua del aire ambiental, el sodio reacciona violentamente y se prende, ¿no? O sea, hay producción de luz y calor. Entonces, la carga efectiva, junto con la distancia del electrón al núcleo, por la ley de Coulomb que estaba mencionando, son las responsables de la atracción que sufre el electrón y por lo tanto la reactividad. Entonces, fíjense, en la tendencia, dice aquí que los metales, hay una flecha indicando de los metales miembros superiores del grupo hacia los inferiores. Y eso tiene que ver justo con lo que estamos discutiendo de la carga nuclear efectiva. Mientras mayor sea el nivel más externo, la fuerza de atracción va a ser más débil y por lo tanto ese metal va a ser más reactivo. Entonces estamos hablando aquí de un balance de fuerza, de atracción y de repulsión. En el caso de los no metales, en el caso de un metal, dijimos que la tendencia es a separar un electrón. En el caso de los no metales, la tendencia es a recibir, aceptar, incorporar un electrón. Entonces aquí hay una idea importante. Un átomo que tiene un entorno electrónico determinado, cuando entra un electrón o se adiciona un electrón, mientras
ese átomo sea más electronegativo, tenga más afinidad por un electrón, va a acomodar mejor esa carga negativa. Y eso como lo vemos con los valores de energía de la propiedad que hemos denominado la afinidad electrónica. Afinidad electrónica, la palabra lo dice, no tiene afinidad por los electrones. Entonces, estos átomos electronegativos, de ellos el flúor, el más electronegativo, entonces tiene esa capacidad de formar aniones y de acomodar esa carga negativa adicional. Seguro que cuando ustedes le hablaron un poco de las reacciones químicas, les mencionaban que los átomos que están del lado derecho de la tabla se unen con los que están del lado izquierdo. Eso no significa que dos no metales puedan formar compuestos, porque sí lo pueden formar. Eso sería una generalización, ¿no? Decir que los no metales se unen con los metales. Eso no es que sea la regla, porque los no metales se unen entre ellos. Bueno, y de hecho los metales forman aleaciones también, ¿no? Así que ojo con eso cuando escriban pensando que eso solo ocurre de esa manera. Eso es para dar un ejemplo de los casos extremos, ¿no? El que recibe el electrón, el que cede el electrón. Y aquí está lo que les hablaba del lenguaje. Los metales serán tanto más reactivos cuando adviertan los electrones con mayor facilidad. Y esta facilidad, ¿qué significa en términos nuestros? Energía de ionización. Mientras la energía de ionización sea más baja, se requiere menos energía, ese proceso va a ser favorecido. Les he mencionado en reiteradas ocasiones también que en química es fundamental ese principio. Los procesos que son favorecidos son los que liberan la energía y aumentan el desorden, entre comillas. Por eso la tendencia desde el punto de vista termodinámica es eso, y creo que se lo he ilustrado con nosotros y nuestro comportamiento, ¿no? Nosotros tendemos a buscar todas las cosas que minimicen la energía. Si estás sentado ahí y dices, oye, pásame un vaso de jugo, ¿por qué? Porque estamos minimizando la energía. Nos va a costar energéticamente pararnos, ir al refrigerador, ir donde sea, buscar un vaso, servirnos y volver acá. Entonces, eso es la idea. Bueno, aquí estamos mencionando solo eso. Mientras menos, con menor fuerza esté ligado a ese electrón, va a ser más fácilmente ionizable. Y en el caso del flúor, el más electronegativo va a ser el que tenga mayor afinidad por esa carga negativa. Con respecto a sus vecinos, ¿no? También no metales. Con respecto al tamaño, lo que les decía, en su tabla, allí pueden encontrar radio atómico, radio covalente, no sé si tendrán los radios iónicos. Lo destacable aquí es que no podemos decir solamente el radio, porque no estaríamos dando la idea completa. Tendríamos que referirnos al radio atómico, al radio covalente, al radio iónico. Porque para cada uno de esos hay un modelo de qué es lo que representa. En el caso del radio atómico que estamos mirando acá, recordarán la imagen, hay dos esferas y del centro del núcleo de cada átomo al otro, eso representa el radio. Entonces, es importante que cuando usted se refiera al radio atómico, al radio iónico, pueda con un dibujo decir, lo que estoy señalando es esta distancia. Recuerden que estamos estudiando química y por eso hay que ser más puristas que los que no están estudiando química. Entonces, si usted da una respuesta y dice, es por el radio, eso está incompleto, no me estás diciendo nada. Entonces tú haces tu dibujo y dices, el radio que representa la distancia entre esto y esto,
y la nube electrónica se contrae porque la carga nuclear efectiva es menor y etcétera. Entonces, estamos elaborando explicaciones más completas que lo que le mencionaba hace un rato, ¿no? El juego de una sola palabra o dos palabras y ya se acabó. Y lo otro bueno, en la experiencia que le da uno a atender estudiantes recién ingresados de secundaria, es que no sé cómo decirlo. Es que me confundí y no pude escribirlo. O sea, si no puedes escribirlo, no puedes dibujarlo, es porque todavía no lo has entendido bien. Entonces, la invitación es a que lo escribas, a que lo dibuje una vez y otra vez y otra vez. Muy bien, entonces ya las propiedades las hemos visto: energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad. De estas propiedades, tal vez la que uno podría cuestionar más, y en este nivel no lo vamos a hacer, pero es la electronegatividad. Si usted se fija en su tabla, en los valores de electronegatividad, para el flúor tiene marcado un valor de 4. ¿Lo ve en su tabla? Sí, profe. Y si nos vamos al miembro opuesto, el grupo 1, el elemento que está más abajo, el francio, 0.7. entonces esos serían los extremos, ¿no? Bueno, el más electronegativo es el flúor y el electropositivo es el francio. Primero que nos debe sonar extraño que nos digan que un metal es electronegativo, ¿no? Eso no tendría sentido. Sí, pero ¿cómo es electronegativo si los electronegativos son los que están allá cerca del flúor? De hecho, mire a los átomos que están en la vecindad del flúor. El flúor es 4. ¿El oxígeno cuánto es? 3,5. 3,5. Y el vecino que vive en el apartamento inferior, el cloro, ¿cuánto es? 3. Y ahí vemos los valores de átomos que están muy cercanos al flúor, ¿no? Son los que más se acercan en cuanto a la electronegatividad. Ahora, conceptualizar sobre la electronegatividad con esos números es distinto cuando tú dices la energía de ionización son tantos kilojoules o tantas kilocalorías. Tú dices, bueno, ese es un valor medido, eso se puede medir y se obtiene un valor. La pregunta lógica aquí sería, ¿de dónde sacaron esos valores de electronegatividad? En su tabla periódica dice electronegatividad de alguien. ¿O usted recuerda la electronegatividad de quién? De Pauling. De Pauling, ¿no? Entonces, esa es una serie o tabla de electronegatividad, tal vez la más difundida, la más conocida, pero no es la única que existe. En realidad, cuando necesitas utilizar para algún tema de cálculos teóricos, de modelación molecular, de lo que fuera, no se utilizan esos valores de electronegatividad, sino que se utilizan otras escalas de electronegatividad más completas y también más complejas. Porque uno puede decir, bueno, si él es 4 y el otro es 3 y 2 y 1, pero ¿qué hay detrás de la electronegatividad? Pues estamos hablando de la capacidad que tiene un átomo para aceptar o acomodar un electrón. Entonces, ahí están involucradas las energías de ionización y la afinidad electrónica. Entonces, es una propiedad
un tanto más compleja. Porque con las tendencias, uno dice, bueno, los átomos más electronegativos son los que van a estar más cerca del flúor, porque es el más electronegativo. Y los que tengan electronegatividades más bajas van a ser los que están más alejados. Y lo más alejado es del grupo 1 y en la parte inferior del grupo 1. Entonces, resumiendo la idea, no existe solo una tabla de electronegatividad, una serie de electronegatividad. Hay otras escalas. Pero utilizaremos esta, la de Pauli. Aquí lo que nos interesa comprender es cualitativamente qué es lo que representa ese valor de electronegatividad. Que por cierto ya hemos establecido es opuesto al carácter metálico, ¿no? Entonces hay ideas importantes aquí. Los metales forman cationes, los no metales forman aniones. Esas son cuestiones fundamentales de química en las que no debiera existir ningún tipo de confusión. O sea, ponerle una carga negativa a un metal sería una falla gruesa, importante. Y estoy hablando de un metal y no del hidrógeno, porque ya dijimos que el hidrógeno es una excepción, que su posición en la tabla periódica también no ha estado exenta de discusión, porque forma ácido, pero puede formar hidruros, ¿no? Y también ahí tiene una carga negativa. El concepto de radioatómico que lo vimos, la mitad de la distancia entre dos átomos iguales que están enlazados entre sí. Y dependiendo del tipo de enlace, entonces se habla de radio covalente o radio metálico, porque el modelo de enlace es distinto. En su tabla periódica, allí aparece radio covalente. Entonces, veamos aquí, tabla periódica, periodo 2. Si yo les coloco esta gráfica y le digo que me la describa cualitativamente, los que están anotando, escriban 2 líneas nada más. ¿Cómo lo que usted ve allí, cómo lo describiría en palabras? A ver, alguien que quiera compartir lo que escribió para hacerle algunas observaciones y apoyarles en su interpretación. Vamos. Profesor,
Según lo que dice la gráfica, nos dice que a mayor número atómico, el radio atómico del elemento será menor. Ok, esa es una observación general Según lo que dice la gráfica, ¿no? de la gráfica. Una observación general. Ok, eso está bien. Otra observación, otra anotación. Se podría decir que hay un descenso cuando hay mayor número atómico. Ok, Un descenso en el radio atómico. ¿qué otra observación? Porque la gráfica habla por sí sola, ¿no? Hay algo que debe llamarle poderosamente la atención. No es que lo que han dicho sea incorrecto. La relación que hay es esa, ¿no? Nada por la forma de la gráfica. Es la diferencia numérica del radio del litio y del berilio. Ok, Profesor, en la adelante. gráfica, cuando entre más se acerca al área donde los elementos son más electronegativos, menor es el radio atómico. Ok, eso es correcto, Iván. O sea, la variación aquí, cuando estamos para los últimos miembros de este periodo, la variación del radio atómico, podríamos decir que es más suave, de acuerdo a la gráfica, ¿no? Y la otra observación que hizo Yacibet, fue la que hiciste, Sí, profesor. de litio al berilio. Sí, profesor. Aquí, si vemos en términos de número, la caída es importante, ¿no? O sea, la pendiente aquí es mucho más pronunciada que para el resto de esta curva. ¿Cómo podríamos explicar esto? ¿Por qué es tan pronunciado aquí? Porque la diferencia de electronegatividad es alta. Pero Isaac, recuerda que estamos hablando de litio y berilio metales. Entonces, analizarlo con electronegatividad sería para los que son más no metales, ¿no? Bueno, me tocaron la puerta, así que tuve que moverme. Ya, ¿qué me decían? ¿Por qué esta variación allí en el radio? Profesor, la diferencia entre el litio y berilio que puedo ver es la cantidad de electrones que hay en el nivel. En el nivel. O sea, pero es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo nivel, pero no más que el litio es 1 y el berilio son 2. Pero ¿cómo te lo explicas? O sea, si tú vamos a suponer que me estás tratando de convencer de por qué el litio es bastante más pequeño por esa diferencia de un electrón. Lo que quiero escuchar es como el argumento, o cómo te defenderías, pues. No Por sé, ejemplo, dale. yo recuerdo cuando estábamos hablando en las clases anteriores de la relación que tenía con el núcleo y entre más electrones, más relación tenía. Entonces puede ser este mismo caso, porque el litio solamente tiene un electrón y tiene menos relación que con el berilio. Pero tiene un electrón ¿dónde? En el mismo nivel, en el nivel 1. En el segundo nivel. En el segundo, no en el 1. Discúlpame, en el segundo nivel.
O sea, la configuración del litio es, la configuración externa del litio es 2S1, ¿cierto? Sí. ¿Cierto, profe? Y la del berilio es 2S2. Sí. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí del efecto de apantallamiento? Pues no se podría decir que hay algún apantallamiento porque los dos están en el mismo nivel. A ver, todos los electrones tienen un apantallamiento. En el sentido de que están en N2, lo que lo apantallan serían los que están en N1, que para ambos casos serían los mismos, ¿no? 2 electrones en 1s2. Pero en el caso del berilio, el berilio tiene 2 electrones en S. Yacibet, el punto aquí es cuando aplicas las reglas, vas a hacer una resta, ¿verdad? En la carga en Z efectivo. En el caso del litio, tendrías que restar 3, que es el número atómico Z, menos A, que es el apantallamiento. Y en el otro es lo mismo. La pregunta ahora sería, ¿habría diferencia en ese valor de A en el apantallamiento para el último electrón del litio y del berilio? Y si uno está más apantallado que el otro, ¿qué va a representar para el valor de Z? ¿Va a ser menor o va a ser mayor? O sea, aquí estamos incorporando, no es para que lo calcules ahora mismo, pero con las reglas que dimos, tú escribes tu configuración, asignas los valores y calculas Z efectivo. Y ese valor de Z efectivo te va a decir cuál es la tendencia. Aquí lo que está anotado en esa gráfica dice que para un mismo periodo, el radio disminuye al aumentar la carga nuclear efectiva. Entonces, cuando haga los números, tienes que verificar si efectivamente la carga nuclear efectiva aumenta. ¿Y cómo se traduce eso en un menor radio? Entendemos que si hay menor radio es porque la densidad electrónica es atraída con mayor fuerza por el núcleo. Entonces, todo debe cuadrar. O sea, las explicaciones por donde la des o el argumento que des tiene que cuadrar con los conceptos que estamos mirando. Repito, no se trata de decir solo una cosa porque es claro. Si yo veo esta gráfica, yo digo sí, hay una tendencia inversa entre el radio atómico y el número atómico. Esto se ve aquí. Y lo otro que llama la atención es esto, ¿no? Del primer miembro de la serie, el litio, respecto a los otros, hay una disminución drástica del radio atómico. Entonces, cuando veo la gráfica, eso me debe llamar la atención. Si este litio estuviera por acá abajo, por aquí, tú dices, bueno, más o menos la tendencia es parecida y los valores, los incrementos entre unos y otros. Tú ves que los puntos aquí entre este y este, entre boro y carbono, boro y nitrógeno, más o menos parecido. Pero aquí la pendiente me indica una disminución drástica, ¿no? Entonces, esos son los detalles que yo necesito que usted analice en las gráficas. Que no, el conjunto primero, pero luego vaya a lo pequeño, a los detalles, y pueda darse una explicación. Muy bien. Ok, y para efectos de la configuración electrónica, y para no escribir la configuración electrónica, creo que en sus tablas periódicas, los que tienen escrito la configuración electrónica, utilizan el kernel. ¿Todos han oído ese término? El kernel de la configuración electrónica. Realmente no, profesor. ¿No? Yo sí, Ni- profesor. Yo sí, profe. Bueno, los que lo han oído comenten qué es.
se utilizan los gases nobles para cortar la configuración electrónica que normalmente hacemos, pues, y se parte desde ahí. Ok, gracias Alexandra. Utiliza la configuración del gas noble inmediatamente inferior. En su tabla usted puede verlo, creo que no sé si todas tienen eso, pero usted va a ver ahí que entre corchetes aparece, por ejemplo, helio 2s2 2p3. Eso me está diciendo, el helio le está diciendo que son el número de electrones anteriores al que le suma S2P3 5 más. O sea que el número atómico es Z. A eso se le llama kernel. La configuración utilizando el gas noble anterior. Y pues al momento de escribirlo, usted simplemente escribe entre corchetes el gas noble, por ejemplo, sería el helio, y si queremos escribir la configuración del carbono, entonces es una forma de escribir la configuración electrónica más externa utilizando la configuración del gas noble anterior al elemento que le interesa. Eso se denomina kernel, con K. Bueno, son las 9:40. Entonces, los que todavía tenían alguna dificultad con el mini proyecto, yo les contesté, no entendí si ya al final van a seguir haciendo esto. De todas maneras, lo consultan con John. El diagrama que les di en la primera fase, porque alguien me preguntó del informe, ya estamos en la metodología, o sea, qué es lo que va a hacer. Ya deben estar en su fase experimental de lo que van a hacer para aprobar la pregunta de investigación. Ya llegó John. John, buenos días. Una consulta. Consulte. Más o menos para cuándo sería el mini proyecto, porque en caso tal de que no nos funcione, entonces saber si tenemos tiempo de volver a intentar de nuevo o no. La penúltima semana del semestre. Estamos en la semana 9, ¿no? Creo que es la semana 9, estamos iniciando la semana 9. Sería del lunes 5 de julio al 9 de julio. Sí. John, ¿recibiste los avances el viernes? Sí, recibí los avances de la mayoría. Aún no he revisado para ver si fueron todos lo que me enviaron. Están mojando. Bueno, entonces lo que se van a biología, que les vaya muy bien. Y al resto los dejo